Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva cohorte del Diplomado Internacional en Autismo y otros trastornos infantiles. Para mí, cada diplomado siempre ha sido un honor. Siempre el propósito será fortalecer ese conocimiento, esa sensibilidad y ese compromiso también de familias, de profesionales, bueno, de todos los cuidadores en torno a lo que son esas neurodivergencias que al fin y al cabo impactan todo el proceso infantil. Gracias a todas las personas que se están conectando. Veo por acá personas de México, de Perú, muy bien, de Colombia, de Chile, muchas personas de Colombia, de Chile, de Uruguay por acá, de Costa Rica. Gracias a todas las personas que se van conectando a lo largo de la clase del día de hoy. De Colombia, Isabel de Colombia, Panamá, Astrid, México, Patricia de Guatemala, María Cortés desde Perú, Uruguay, Guatemala, Argentina, Nidia, de Colombia, de México, Mérida, Yucatán, Claudia Montalvo. Muchas personas de México. México, un país muy, muy bonito. Brasil, la Angélica, Río de Janeiro. Bueno, vamos entonces a iniciar hoy. La clase es una clase distinta al resto de las clases que nosotros vamos a tener. ¿Por qué les digo que es una clase diferente? Porque hoy va a entrar nuestro coordinador. El coordinador ingresa a las 7:15 hora colombiana. Ya les voy a mostrar cómo pueden hacer esa conversión horaria si no están de pronto en la zona horaria colombiana. Así que, por ejemplo, en Brasil cambia, México también cambia 1 o 2 horas, pero cambia esa parte pues como de la zona. Entonces, hoy es muy importante la clase. Vamos a tener al principio una clase teórica, les voy a explicar cómo va a ser el proceso del diplomado y ya luego a las 7:15 hora colombiana es muy importante que se queden hasta esa hora porque allí es cuando ingresa nuestro coordinador. Él solamente ingresa en una ocasión, que ingresa pues hoy. Todas las clases quedan grabadas. Entonces, como sé que muchas personas de pronto no pueden conectarse toda la jornada o al contrario, pueden conectarse luego de que empecemos, no hay ningún problema si no puede ver toda la clase hoy. Todas quedan grabadas, absolutamente todas. Vamos entonces a dar un inicio al diplomado, una bienvenida al diplomado, para que entonces ustedes sepan qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar. Eso es algo fundamental, que ustedes sepan el orden en que vamos a presentar cada uno de los temas, para que entonces podamos unificar adecuadamente esa parte. Yo les voy entonces a presentar los temas y cada tema va a tener entonces una respectiva explicación. Al principio les voy a explicar cuántos días son, cómo nos vamos a conectar. Denme un segundo, les muestro la pantalla completa para que tengan una mejor visualización de la pantalla. Entonces, bienvenidos. Nuevamente les doy la bienvenida a este diplomado internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Yo ya me voy a presentar adecuadamente, pero mi nombre es Ana María Velázquez. Yo soy psicóloga de profesión y tengo una maestría en neuropsicología clínica. Soy la persona que los va a estar acompañando a lo largo de todo este proceso de formación. Vamos entonces a tener esta pauta o este tip para las personas que quizás en este momento no nos pueden escuchar, ojalá estén viendo mi cursor. El paso uno es conectar el audio, el paso dos es conectar el Wi-Fi o los datos móviles. Si en algún momento se les desconecta el audio o incluso las personas que tienen pues un audio adecuado en este momento, siempre la idea es que puedan hacer como este truco o este paso para que no tengan dificultad. Vamos entonces a iniciar con la presentación del diplomado, que es importante que ustedes sepan para qué el programa, cuál es la definición del programa.
El trastorno del neurodesarrollo, que son un grupo de trastornos, que son los que vamos a conocer, pero vamos a hacer énfasis en el trastorno del espectro autista. El espectro hace parte de ese grupo, que es un grupo muy heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo. Específicamente hay alteraciones en la atención, en la socialización, entre otros aspectos, pero que no solamente nos vamos a quedar en eso, sino que también vamos a conocer cómo es la base neurológica, cuáles son esas evidencias científicas que nos muestran y que ya de hecho el autismo se empieza a poder diagnosticar tempranamente. Cuando me refiero a tempranamente es a partir de los 3 años. Entonces, para mí, nuevamente es un honor darle la bienvenida. La idea es que podamos profundizar en este espacio lleno de conocimiento, que ustedes también puedan participar, que podamos comprender y que podamos darle un conocimiento a cuáles son esas habilidades de los abordajes de los trastornos del neurodesarrollo. Este diplomado representa también una oportunidad para que ustedes puedan profundizar sobre todo en lo que hoy en día necesitamos, en una atención integral, en lo que es el diagnóstico oportuno, en lo que son esas intervenciones efectivas para niños y niñas que al fin y al cabo presentan desafíos en ese proceso de neurodesarrollo y que los desafíos se van a extender un poco a la parte educativa, a la parte social, a la parte académica. Entonces, el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo no solamente van a impactar a la persona que tiene el diagnóstico, sino también a las familias, a las comunidades. Es por ello que como labor profesional, nuestra labor siempre va a ser contribuir con esos conocimientos que estén basados en evidencia científica. ¿Por qué hago hincapié en esa evidencia científica? Porque hoy en día, a pesar de que ya tenemos muchos conocimientos sobre lo que es el autismo, se siguen perpetuando o se siguen tergiversando lo que son los trastornos del espectro. Entonces, la idea es que no tengamos en cuenta esos mitos, es decir, no creer en los mitos, sino tener herramientas que estén basadas en enfoques humanos, pero que también tengan unas herramientas científicas, un enfoque científico. Entonces, siempre el diplomado está diseñado para que ustedes puedan conocer cuáles son esos puntos claves y sobre todo los que estén centrados en la actualidad de los procesos neurobiológicos que pasan en el neurodesarrollo. No es solo centrarnos en la lista de chequeo, porque realmente cuando hablamos de hacer un diagnóstico, no hablamos de hacer una lista de chequeo, sino profundizar más allá de lo que hay del proceso total del diagnóstico. Les voy a hablar un poco de mí, a grosso modo, no me voy a detener acá. Mi nombre es, como les mencionaba, Ana María. Yo soy psicóloga cognitivo-conductual. Mi maestría la hice en neuropsicología clínica. Me encanta esa parte de lo que es la neurociencia. No solamente me refiero ahí a los procesos de trastornos de neurodesarrollo que vamos a conocer, sino en general las neurociencias. Y también he participado en congresos tanto nacionales e internacionales y me ha gustado mucho la parte neurobiológica. Creo que es fundamental en cualquier diagnóstico tener una psicobiología de lo que es el conocimiento mental, de cómo funciona ese cerebro. Me ha gustado tanto los procesos de neurodesarrollo, las secuelas del daño cognitivo, entre otros aspectos. Ah, bueno, y que también vamos a conocer esos trastornos genéticos que concomitan muchos de ellos con trastornos del neurodesarrollo, específicamente con el autismo, y que mi experiencia también ha sido en procesos de enseñanza de facultades en ciencias de la salud. Esta es mi red social, Neurocampos, solo tengo esta red social para los que quieran entonces conocer un poco más. Entonces, la idea es que ustedes tengan la definición del programa y las competencias que van a adquirir cuando culminemos el diplomado, que ya les voy a explicar cuántas horas son, cuántos días son y cómo es la mayoría de los procesos, aunque recuerden que a las 7:15 hora colombiana, nuestro coordinador va a ingresar. Las competencias que van a adquirir son habilidades para integrar esas concepciones actuales sobre el trastorno del espectro autista. ¿A qué me refiero con concepciones actuales? Lo primero que debemos tener en cuenta, incluso sin entrar de pronto de lleno en la teoría, que aún no lo hemos hecho, estamos apenas dando una introducción, es que tengamos muy en cuenta que ya no se habla de trastorno
o síndrome de Asperger, ya no se habla de trastorno desintegrativo infantil, ya no se habla de síndrome de Rett dentro del trastorno del espectro. Es decir, muchos de ellos salieron, otros se mantuvieron, pero lo que hubo fue un cambio en ese nombre, un cambio epistemológico, donde ya el síndrome de Asperger o el trastorno de Asperger está dentro del trastorno del espectro autista, que muchas veces hoy en día las personas todavía lo confunden, piensan que el autismo es una cosa y que el síndrome de Asperger es otra, pero está unificado dentro de ese mismo nombre, y lo que cambia son los niveles de apoyo que una persona necesita. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, adicional a otras concepciones actuales, como la parte de la neurobiología, que es tan importante. Vamos a adquirir herramientas para la identificación de esos signos de alarma en la primera infancia. Uno de los puntos claves a tener en cuenta es que ya los padres de familia, ya los docentes, tienen una mirada un poco más amplia y están ya un poco más alerta sobre esos signos de alarma que hay de los 0 a los 5 años, donde entonces ya si un niño no tiene, por ejemplo, un juego simbólico, si el niño quizás no mira cuando otros lo llaman o no a los 5 años, un ejemplo, no hay una asociación del propio nombre con la propia persona, es decir, si se llama Juan y dicen Juan, el niño no mira, no voltea a ver a quién lo está llamando, ya es un signo de alarma, no tanto para el diagnóstico de autismo, sino de esos trastornos del neurodesarrollo y que puedan obtener información actualizada, basada en evidencia sobre lo que es el trastorno del espectro, que puedan conocer esa etiología, las características, cómo es el diagnóstico y cómo es una intervención desde una mirada integral. Cuando me refiero a integral es neuropsicología, psicología, terapia ocupacional, psiquiatría en algunos casos, neuropediatría, fonoaudiología, que son sumamente valiosos y que puedan definir y clasificar los trastornos del neurodesarrollo. Definir y clasificar, y creo que le añadiría otro a este, que puedan diferenciar los trastornos del neurodesarrollo, donde en muchos casos pasa que se confunde un TDAH con un TEA o un trastorno específico del aprendizaje con un TDAH. Nosotros, en cuanto al contenido temático, vamos a estar trabajando por módulos y por temas. El módulo 1 cuenta con 3 temas que son teorías explicativas y esa breve revisión histórica sobre lo que es el trastorno del espectro. En el tema número 2, la definición, la clasificación del trastorno del espectro. Allí en la clasificación vamos a hablar de qué, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que son esos niveles de apoyo que necesita una persona con autismo. En este vamos a ver casos en lo que es la clasificación. Aprovecho entonces en este momento y les comento que nosotros vamos a trabajar con un material opcional, es un material de estudio. Todas las clases son gratuitas, todas, absolutamente todas. Lo opcional es el material de estudio y la certificación, que realmente son muy importantes, son muy valiosas. En este material de estudio, que de todas formas nosotros vamos a utilizar en cada uno de los temas, tenemos entonces unos casos clínicos. Esta es la carpeta que le entregan a cada uno de las personas que se certifiquen, casos clínicos donde vamos a ver cada uno. Por ejemplo, en esa parte de el módulo 1 vamos a trabajar, por ejemplo, con caso de autismo grado 1, un niño de 9 años. Vamos a trabajar con este caso que nos da entonces como conclusión cómo es el autismo grado 1, caso autismo grado 2, que es otro caso que vamos a trabajar, y en ese caso vamos a trabajar con trastorno del espectro autista nivel 3 de una persona no verbal. Esa persona era adulta, tiene 27 años, por acá está, masculino. Toda esa parte está en el apartado o la carpeta de casos clínicos de trastorno del espectro autista, que a su vez está en la carpeta grande de diplomado en autismo y otros trastornos infantiles cuando ustedes tienen la certificación.
Para mayor información de ese aspecto, de cómo pueden obtener el material de estudio, eso lo van a resolver ahora, las dudas las van a resolver ahora con nuestro coordinador que ingresa a las 7:15 de la noche. Como tal, él es el que está centrado en darles esa información más de corte administrativo. En el tema 3, una epidemiología y las bases neurobiológicas del trastorno del espectro, en el módulo 2, para conocer cómo es una alteración, cómo es una desviación en esos procesos neurotípicos del proceso de neurodesarrollo, debemos saber cuáles son los puntos a adquirir, es decir, esos hitos que se deben tener a cierta edad. Entonces acá vamos a trabajar las generalidades del neurodesarrollo, cómo es el desarrollo cognitivo, cómo es el desarrollo del lenguaje y el desarrollo social y motor. Porque es importante para conocer al fin y al cabo si hay un retraso o una desviación, yo debo conocer cuáles son esos puntos que se desvían como tal. ¿A qué edad, por ejemplo? Si a los 2 años yo tengo un niño que no me dice 50 palabras, que es el repertorio usual de un niño de 2 años, 50 palabras que no sean ecolálicas, es decir, que no sean a repetición. Si el niño me dice solamente 10 palabras a los 2 años y son palabras ecolálicas, pues ya hablando de lo que es un desarrollo del lenguaje, estamos hablando de una desviación o un retraso porque a esa edad, es decir, a la edad de los 2 años, debería de estar diciendo un aproximado de 50 palabras. Entonces, así más o menos como este ejemplo que les acabo de dar, vamos a conocer cómo son esos signos de alarma para saber realmente si nos estamos enfrentando a un trastorno del neurodesarrollo o solamente un retraso. Porque, ojo acá, no todo retraso en el neurodesarrollo me va a dar un trastorno del neurodesarrollo. Eso es muy importante tener en cuenta para analizar, pues, como tal, todos los componentes. En el módulo 3, una evaluación del diagnóstico del trastorno del espectro. Primero, conocer cómo es la evaluación diagnóstica y para qué se necesita para hacer una evaluación diagnóstica y cuáles son esos objetivos de intervención del trastorno del espectro autista. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en esos puntos débiles del trastorno del espectro en la intervención, sino profundizar más allá del diagnóstico. El tema 2 son pruebas de evaluación más utilizadas en el trastorno del espectro. Vamos a ver las más utilizadas porque como tal hay muchas pruebas en el trastorno del espectro, demasiadas pruebas. Vamos a ver dos centrales que son pruebas Gold Standard, que es el ADR, que es una entrevista clínica para el diagnóstico del trastorno del espectro, y otra que es el A22, que es una prueba más observacional del comportamiento. Esas dos son pruebas Gold Standard, son pruebas diagnósticas, pero a su vez vamos a ver unas pruebas que son screening o tamizaje, que es el MCHAT, el SQ3 y otras que vamos, el IDEA, por ejemplo, también lo vamos a trabajar para que lo tengan en cuenta. Tema 3, la familia, importantísimo, cómo trabajar con la familia. Y en el módulo 4, otros trastornos infantiles. Nosotros tenemos un taller autoevaluativo de lo que es la eficacia del aprendizaje. Es completamente voluntario, pero lo van a tener a su disposición de libre diligenciamiento para que ustedes sepan hasta qué grado tuvieron pues un conocimiento o cómo están en ese proceso de conocimiento. Nosotros nos vamos a encontrar, acá entonces vamos a la otra diapositiva, cómo es la metodología de clase, los días y los horarios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Nosotros como tal no nos encontramos los domingos son de descanso, pero nos vamos a encontrar así durante 8 días. El horario va de lunes a jueves. Empezamos a las 6:15 hora colombiana, nos vamos hasta las 9:40 hora Colombia. Hoy no, por ser la clase diferente que les mencioné, que es el ingreso de nuestro coordinador. Entonces, dado eso, la clase hoy sí va a ser un poco más corta. Y también los viernes es una clase más corta. Vamos hasta las 6, del 6:15 a 9 de la noche. Y los horarios de los sábados no son en la tarde, son en la mañana, 9 a.m. a 12 del mediodía, hora colombiana.
Nosotros vamos a tener siempre un descanso. El descanso es lo primordial para el proceso de aprendizaje. Si uno no descansa en una clase larga, ardua, no vamos a tener un buen proceso. El cerebro requiere descanso, requiere reposo para poder culminar ese proceso de internalización del aprendizaje. Entonces tenemos un descanso los lunes a jueves, 8:30, perdón, 8 de la noche, los viernes a las 7:30 de la noche y los sábados a las 10:30 hora colombiana. Como yo sé que no todas las personas están en esa latitud colombiana, ya saben esta parte de la programación del horario según el país. Si en Colombia son las 6, en Ecuador también, en Perú también, en Panamá también, en Miami también, pero en otros países cambia. Entonces, por ejemplo, Nicaragua a las 5, Venezuela serían las 7, Costa Rica, que también veo muchos de Costa Rica, serían las 5. En España, que hemos tenido estudiantes en el diplomado que están fuera de pronto de Latinoamérica y son latinoamericanos, están en España, son las 12, para que lo tengan en cuenta. Si en algún momento de pronto el país donde ustedes están no está acá, una alternativa, ya les voy a mandar pues al chat de Zoom una página que es un conversor de horas para que entonces puedan colocar el país y la zona horaria. Esa es la página, entonces supongamos eh, diferencia entre Colombia y entre, por ejemplo, Brasil, hay una estudiante de Brasil, la diferencia es esta hora. Entonces, si acá son las 18, en Colombia son las 20. Y así pues pueden colocar la parte diferente de Brasil. Les voy a compartir esta página para que lo puedan hacer. Si ven un recuadro negro en la mitad de la pantalla es porque tengo abierto el chat. Ese que les acabo de enviar es la página del conversor horario para que lo puedan entonces tener. Listo. Muy importante tener presente esto. Cada uno de los materiales de clase van a estar subidos en las carpetas compartidas, que son estas que yo les mencioné. Estas de acá, estas son las carpetas compartidas que se obtienen con el material de estudio, con la certificación. Bueno, Araceli nos dice que está en Houston. Puedes hacer el conversor horario allí para que no tengas dificultades y puedas entonces hacer el cambio horario, no hay problema. Entonces, cada uno de los materiales están subidos en las carpetas que les acabo de mostrar, todo está ahí. Todo lo relacionado con la parte de la certificación es solamente con el coordinador. Allí entonces es importante entender que vamos a esperar hasta las 7:15 a que él ingrese. Yo igual pues voy a estar con ustedes dándole las clases formales, teóricas. Una recomendación, mantener los micrófonos apagados durante la sesión, la cámara cerrada, estos dos, para evitar distracciones con sonidos externos, hacer comentarios por el chat, participar en las actividades. Nosotros todo el tiempo vamos a estar em, en función de actividades de clase. Es importante entonces tenerlas muy en cuenta y traer un cuaderno y un bolígrafo como recomendación general para poder tomarlo. Y este es un proceso de aprendizaje. Entonces sale de una necesidad, sale de un interés, de una motivación que nos lleva a una acción y así tenemos un buen proceso de aprendizaje.
Voy a dejar acá de compartir para hacerles una pregunta muy importante. Realmente a veces las personas, y eso pues depende de los estudiantes, de la preferencia que ustedes tengan, ¿qué prefieren? ¿Tener el chat activo, es decir, tener el chat abierto durante toda la jornada? ¿O prefieren que se abra en momentos importantes para que ustedes puedan dar sus preguntas? ¿Qué prefieren ustedes según lo que van viendo en este momento, en este proceso? Algunos, por ejemplo, el chat les interrumpe mucho, sobre todo si están en el celular. Momentos importantes, listo, listo. Entonces lo voy a pasar a cerrar principalmente por consideración de las personas que están viendo desde el celular. En el chat de pronto de un PC, de un computador, no les altera tanto, pero sí muchas personas que ven la clase desde un celular y que pues no pueden tener acceso de pronto desde un computador o desde una tableta electrónica para que puedan tener una buena calidad de aprendizaje. Yo siempre aviso cuando voy a abrir el chat, entonces no se preocupen, siempre vamos a tener una resolución de algunas preguntas para que entonces lo tengan muy en cuenta y no se preocupen. La idea es que vamos trabajando las preguntas que tengan conforme a los temas que vamos trabajando para que podamos avanzar. Vamos a un pequeño resumen de, o más bien una introducción a lo que es el trastorno del espectro autista. Este video que vamos a ver lo pueden encontrar allí en la carpeta del material de estudio, el enlace para que sea de mayor facilidad. Aquí teníamos una introducción de lo que es el trastorno del espectro autista. Vámonos con el módulo número 1. Vamos a hablar de las teorías explicativas y una breve revisión histórica. La historia es fundamental tenerla en cuenta y sobre todo en el trastorno del espectro autista, dado que a lo largo de la historia de la humanidad se han tergiversado muchos conocimientos sobre lo que es el autismo y viene principalmente desde esa historia. Esta frase que les voy a mostrar es fundamental y creo que da una entrada importante al tema y es esta. La ética profesional lo es todo, ya sea para los profesionales del área de la salud o cualquier otra área, pero sobre todo porque estamos hablando con el tema del trastorno del espectro autista, es la siguiente. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar una alma humana, sea apenas otra alma humana. No podemos olvidar que no estamos trabajando con diagnósticos, estamos trabajando con la persona que tiene el diagnóstico, que realmente el diagnóstico es solo un nombre y que lo importante es qué vamos a hacer con el diagnóstico, qué podemos trabajar, qué intervenciones darle. Recuerden que las intervenciones siempre al fin y al cabo van a ser para mejorar la calidad de vida, pero nunca nos podemos olvidar que detrás de una persona con TDAH, detrás de una persona con trastorno del espectro, viene el nombre de la persona, Sara, Juan, Emilia, para que lo tengamos muy presente. Y acá arrancamos con esta otra. La neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. No hay una forma única de comprender el mundo, eso es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo si hablamos del trastorno del espectro autista. Una introducción. Módulo número 1, introducción al trastorno del espectro autista. Vamos entonces a mirar un poco lo que es
el tema de teorías explicativas y la breve revisión histórica. Vamos a iniciar por la revisión histórica, que es fundamental. Lo que antes era conocido como trastorno del espectro y lo que hoy ya no se puede nombrar como trastorno del espectro. Y esta frase nos indica que no se puede avanzar sin saber previamente el camino que ya hemos recorrido, que ha sido mucho el camino del trastorno del espectro y que de hecho muchas personas en ese camino que han tenido trastorno del espectro han sufrido bastante o han estado recluidos, por ejemplo, en instituciones de salud mental, lo que antes era llamado manicomio, ni que nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. Lo que hoy sabemos del trastorno del espectro autista puede ser que dentro de unos años lo desconozcamos, como pasó acá. Resulta que el autismo como patología empieza a ser descrito apenas en 1980. Es muy poco tiempo a nivel relativo, pero que igual antes de eso no se trabajaba como un diagnóstico separado, por ejemplo, a lo que era la esquizofrenia. Hoy en día sabemos que no tenemos que ver el trastorno del espectro con esquizofrenia. Y apenas en 1980, en lo que fue el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que hoy en día vamos en la edición de SMTR, apenas se empieza a clarificar que ya no se habla de síndrome de Asperger, ya no se habla, por ejemplo, de esas subcategorías que antes era trastorno desintegrativo infantil, un trastorno autista puro, un trastorno autista atípico, ya no se habla de esa forma, sino que ya se habla como un trastorno del espectro, que lo que ha hecho es integrarlos todos y mirar esos déficits nucleares. ¿En qué? En las interacciones sociales y los comportamientos restringidos y repetitivos, pero que el nombre correcto hoy en día es trastorno del espectro autista. Resulta que en esa historia del autismo y la historia de la humanidad ha cambiado la percepción del diagnóstico. DX, para las personas que a veces preguntan, es diagnóstico, una abreviatura coloquial. Entonces, resulta que la historia del autismo y la humanidad es fundamental porque nos permite comprender cuánto ha sido ese camino que hemos cambiado, o sea, cómo ha recorrido ese diagnóstico, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. La evolución del diagnóstico ha sido muy amplia. Resulta que antes de ese siglo XX el autismo no era ni siquiera reconocido como un diagnóstico específico, solo empezó a ser reconocido como en 1940 cuando Leo Kanner, un psiquiatra, y Hans Asperger, ellos empezaron a dar un poco más sobre lo que eran los conocimientos del trastorno del espectro, pero antes de ellos el autismo era conocido o lo relacionaban con algo que hoy en día no lo podemos relacionar y es con el tema de la esquizofrenia. Hoy en día sabemos que no hay relación. Entonces ha cambiado, hay un cambio también importante en lo que es la percepción social. Históricamente las personas con autismo fueron malinterpretadas, fueron excluidas, las personas con trastorno del espectro fueron incluso encerradas de pronto en instituciones de salud mental y no se conocían esos cambios a nivel neurológico que hoy en día tenemos. También afortunadamente hay un avance en la investigación. A lo largo de la historia, las sociedades también han abordado el autismo de manera muy diferente, desde una exclusión, como les mencionaba, en instituciones de salud mental, hasta de pronto un enfoque más mejorado, más terapéutico, centrado en las oportunidades del trastorno del espectro. Y es acá donde yo quiero aprovechar, antes de llegar a esta parte de dónde viene el término autista o autismo, yo les quiero mostrar un fragmento, es un fragmento de una película que me gusta bastante. La película creo que está en algunas plataformas de streaming. Yo me la vi hace algún tiempo. La película se llama Mari y Max. Ya les voy entonces a mostrar Ok. un poco. Y lo que quiero es que ustedes vean. Resulta que, bueno, no les quiero contar cómo la película, pero la idea es que ustedes vean cómo él se describe. Está ambientada, es una película en modo stop motion, pero está ambientada en una persona que tenía trastorno del espectro autista hace tiempo atrás, en el pasado. Entonces, cómo describe, cómo fue su crecimiento, cómo fue su proceso también de entrar de pronto a estar recluido en un hospital psiquiátrico, que acá lo menciona,
y desafortunadamente hoy en día aún hay heridas de esa historia en el trastorno del espectro. Ahora sí, la pregunta, ¿de dónde viene el término autista o autismo? El término como tal se deriva de una palabra griega. La palabra significa sí mismo o en sí mismo. Es un término que un personaje en 1911, a principios de ese siglo XX, lo empezó a utilizar para describir ese fenómeno de desconexión que a menudo él empezaba a observar en las personas con autismo, ahora en este caso, que tenían una desconexión con el mundo exterior, donde la persona, entre comillas, parecía estar encerrada en sí misma. Quizás desde el término viene esa tergiversación de lo que es el diagnóstico, porque hoy en día se sabe que no es que las personas con autismo estén desconectadas del mundo, no es que las personas con autismo sean solo en sí mismas, sino que viene mucho más desde la neurovariabilidad. Entonces, con Eugene Bleuler surge el término, empieza a describirlo para relacionarlo con unos síntomas de esquizofrenia, donde él empieza a explicar, estamos hablando igual de 1911, donde él empieza a explicar una tendencia de las personas con autismo que él empieza a analizar de retirarse de ese contacto social y vivir en un mundo, entre comillas, interno y de fantasía. Ya luego con el tiempo, lo que fue el término de trastorno del espectro autista o el término autista continuó con la palabra griega que nos dejó entonces Eugene Bleuler, se acuñó el término, él fue la persona que lo acuñó, pero ya luego llegaron en 1943 y en esa década de los 40, lo que fue entonces Hans Asperger y Leo Kanner para darle un giro a lo que era el trastorno del espectro y ya no hablar entonces de que estaba relacionado con la esquizofrenia, sino darlo como una pauta relacionada con esa parte de la infancia. Llega entonces algunos casos del trastorno del espectro autista en la historia de la humanidad. A lo largo de la vida, del desarrollo de los seres humanos, siempre hemos tenido personas con trastorno del espectro. Quizás muchos de ellos, por la época en la que nacieron, no fueron diagnosticados, pero miren acá, en 1747 se data de uno de los primeros casos bien documentados de autismo, que fue Hugh Blade. Hugh empieza a casarse con una persona en 1747, pero resulta que su hermano, por abolir este matrimonio o para anular el matrimonio, empezaba a describirlo, lo que hoy en día de pronto tenemos muchos conocimientos del autismo, como una persona diferente a las demás. Entonces, que para reclamar la herencia, pues anuló el matrimonio. Y si miran la parte de Hugh Blair, nos damos cuenta que tenía mucha relación con el trastorno del espectro, aunque como tal no fue una persona diagnosticada por la época en la que estamos hablando, 1747. Años más tarde, en 1798, llega una persona fundamental, no solamente para la historia del autismo que estamos hablando, sino también para la historia de la terapia cognitivo-conductual. Y llega el niño salvaje de Aveirón. Al niño salvaje de Aveirón lo bautizaron como Víctor. Víctor fue bautizado y realmente fue una persona que estuvo bajo el cuidado de otra persona, que fue este personaje de acá, que de hecho acá aprovecho para decirles que hay una película, acá tienen el enlace, esta no es la película directa, es un tráiler, pero que la película la pueden buscar en internet, igual yo también trato de encontrarles el enlace, la película antes estaba en YouTube, no sé qué pasó, la bajaron de YouTube, ya no está allí, pero la pueden buscar así, El Pequeño Salvaje, es de 1970. Es una película que es en blanco y negro, es francesa, pero tiene una traducción al español para que ustedes puedan entender bastantes cosas de la psicología, sobre todo de la psicología desde la modificación de conducta, como les mencionaba, pero ya centrándonos en el autismo. Víctor, el niño salvaje de Aveirón, mencionaban, pues nunca se confirmó,
pero mencionaban que tenía muchos rasgos de trastorno del espectro autista. Hoy en día pues sigue siendo un enigma porque no podemos saber si realmente tenía autismo o era más porque fue rescatada de un entorno salvaje. En 1877, John Down también nos habla de una descripción de un caso clínico de lo que es el trastorno del espectro. Y en 1906 llega un italiano, un psiquiatra italiano, que nos empieza a tergiversar de pronto un poco más el término. Y él dice que el autismo es una demencia precoz. Nos da esta descripción, se las voy a leer puntual. La demencia temprana, lo que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista, en 1906 lo llamaron así, mencionaba lo siguiente: distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, mutismo, tendencia a los monólogos, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras. Esta fue la definición de 1906. Si podemos recopilar muchos aspectos, algunos bienes centrados también en lo que es el trastorno del espectro. Llega una persona fundamental, Leo Kanner. Resulta que él es un psiquiatra donde nos dice en 1943 lo que podría ser la primera descripción de lo que es el autismo infantil, ya como una entidad clínica diferente a lo que era o la demencia o una entidad clínica diferente a lo que era la esquizofrenia o la psicosis infantil, ya lo desliga de ello. Es muy importante tener en cuenta acá. Él empieza entonces a recrear, él empieza a crear este artículo, publicó este artículo, donde empieza a describir detalladamente a 11 niños que compartían un grupo de síntomas o de signos muy característicos que coincidían con el trastorno del espectro autista. De hecho, por acá está una de las personas fundamentales que estudió Leo Kanner y fue Donald Triplett. Donald Triplett desafortunadamente falleció en el año 2023. Fue el primer caso diagnosticado con autismo por Leo Kanner. Él al inicio era diagnosticado con esquizofrenia infantil, pero pues ya se le empezó a dar como tal el correcto diagnóstico, ya empezaron a ver que tenía un patrón muy característico con lo que hoy en día llamamos como trastorno del espectro. Tanner empieza a decir que Donald tenía aislamiento social desde muy pequeño, un rechazo al contacto físico, el lenguaje era repetido y no funcional, lo que hoy en día conocemos como la ecolalia, que tenía intereses restringidos, Donald en este caso números y letras, y tenía una memoria muy buena, muy excepcional. Entonces, acá tenemos el primer caso que ya Leo Kanner nos da, que fue el de Donald Triplett. Les voy a mostrar acá la noticia de Donald. Él desafortunadamente falleció a los 89 años en el 2023. Es una vida muy interesante, sobre todo les recomiendo si les gusta abordar de pronto un tema más como de casos históricos. Llega una persona importante, Hans Asperger. Hans, como tal, de él viene el nombre de trastorno o síndrome de Asperger. Él no lo introdujo o no lo acuña después una persona también muy importante para el autismo que es Lorna Wing. Ya Lorna empieza como tal a decir síndrome de Asperger, ya en los años 80, después de revisar todas las investigaciones que Hans Asperger acuñó o popularizó, y ya como tal, en 2013 el término desaparece con ese DSM-5 como una categoría separada. Y tenemos una diferencia entre lo que es Leo Kanner y Hans Asperger. Con Leo Kanner, el lenguaje es ausente muy limitado, con Hans Asperger presente, aunque muy literal, aunque recuerden que esto es historia, no es que esto se utilice hoy en día, es
información que al fin y al cabo pues nos ha ayudado para poder conocer lo que hoy en día pues conocemos como trastorno del espectro autista. En los años 70 y 80 hay un cambio fundamental. Y es que el foco de atención ya pasa a mirar cómo es la conducta, cómo es la cognición, cómo es la parte socioemocional y sobre todo cómo es la parte neurobiológica en el trastorno del espectro. Entonces, de 1940 a 1970, 80 hay un cambio importante. Entonces, ya se han ampliado los criterios, ya se han involucrado el DSM, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el CIE, que es de la OMS, en buscar un poco más herramientas para poder hacer un buen diagnóstico de trastorno del espectro. Entonces, ya se han dado aportes desde las perspectivas cognitivas, sobre todo las perspectivas neurobiológicas, y llegan dos corrientes, que acá ya vamos a empezar ese tema de las corrientes explicativas. La primera corriente, que es la sociocognitiva, y la segunda corriente, que es una corriente neurocognitiva. Vamos a iniciar con la primera, que es una corriente sociocognitiva con la teoría de la mente. Resulta que en el trastorno del espectro autista hablamos que hay un déficit cognitivo básico de la teoría de la mente, que por las siglas es la TOM. ¿Qué nos dice como tal la teoría de la mente? Algo importante es que ese concepto se introdujo por dos personajes que es Primack y Woodruff en 1978. Ellos estaban buscando hacer experimentos con chimpancés y se dieron cuenta que realmente los chimpancés, los primates, tenían una capacidad de conectar unos con otros, comprender esa relación. Entonces, la teoría de la mente es la capacidad que nosotros tenemos de atribuir estados mentales a los demás. Cuando me refiero a estados mentales, son creencias, son deseos, son las intenciones, son esas emociones, son todos los conocimientos que le podemos dar al otro, tanto a los demás como a uno mismo, porque también hay que hablar de teoría de la mente individual, y que es la capacidad también que nos da de entender que nosotros somos diferentes a los demás, que podemos tener pensamientos, que podemos tener actitudes diferentes, creencias, deseos. Esta parte de la teoría de la mente es fundamental en el concepto más amplio que vamos a ver también acá en el diplomado, de lo que es la teoría de la empatía, lo que es la parte de la comunicación efectiva y afectiva, que son dos cosas diferentes, y de la comprensión social. Entonces, claro, acá hablamos que en el autismo hay un déficit cognitivo, me refiero cognitivo porque se habla de que la teoría de la mente tiene que ver con dominio cognitivo. Lo cognitivo no es solamente el coeficiente intelectual, eso es algo muy importante que entender y que es una habilidad que tenemos para comprender, predecir la conducta. Y en la teoría de la mente, ¿qué nos empieza a explicar? Primero, que con una buena teoría de la mente nosotros somos capaces de reconocer que los demás tienen pensamientos diferentes a nuestros pensamientos. Nos da la capacidad de comprender que esos mismos pensamientos van a influir en un comportamiento de una persona. Nos da la capacidad de predecir o interpretar esas acciones que van a tener los demás basándonos en sus creencias, basándonos también en sus deseos y nos permite también distinguir entre lo que uno sabe y lo que los demás saben. Es un conocimiento compartido versus un conocimiento que es un conocimiento personal. Un ejemplo muy clásico de esta teoría, de la teoría de la mente, quizás muchos ya lo han escuchado, es lo que es la prueba de la falsa creencia, que es una prueba donde se le cuenta a un niño una historia muy sencilla, que de hecho no solamente es una historia, es una prueba como les mencioné. Entonces va así, Sally pone en una caja a una canica y se va. Luego Annie, que es otro personaje, llega, mueve la canica a una cesta y acá viene la pregunta que se le hace al niño. ¿Dónde buscará Sally la canica cuando regrese? Un niño con teoría de la mente adecuada va a responder en la caja, entendiendo que Sally, que fue el primer personaje, tiene una creencia falsa de que ya dejó
la canica ahí, que no vio el cambio. Entonces, a esto apunta lo que es la teoría de la mente. Nosotros vamos desarrollando la teoría de la mente a partir de, eh, de nuestro contacto con otros seres humanos. Acá tenemos un ejemplo de lo que podría verse como teoría de la mente, que los voy a leer puntual. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y, dado el contexto, que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza, esta palabra es muy importante, capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos, otra palabra muy importante, la emoción de pena en nuestro cerebro. Esa representación mental nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etcétera. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta se le denomina teoría de la mente. La teoría de la mente entonces empieza a desarrollarse a los 4 o 5 años. No es que nosotros nazcamos con teoría de la mente, se va desarrollando paulatinamente a medida que, como les menciono, vamos adentrándonos más en el mundo social. Y en los niños con autismo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es algo mucho más amplio que el término empatía, va a estar alterada en muchos casos o en otros, desarrollarse sí, pero más lentamente. Cuando hablamos de nosotros como adultos, la teoría de la mente está vinculada a lo que son las habilidades sociales complejas, como el sarcasmo, como la ironía, como la manipulación emocional, por ejemplo, eh, y nos da una importancia para comprender las emociones de los demás. Por ejemplo, acá, esta palabra es importante, simular la emoción de pena, empatizar con el otro. Esto también es importante en función de nuestra propia experiencia. Vamos recreando esos posibles escenarios. Vamos a dejar acá para mañana entonces continuar con esa parte de la teoría de la mente. Voy a abrir el chat. Recuerden que a eso de las 7:15, ya casi, faltan unos 6 minutos aproximadamente, ya son las 9, ya son las 7:10 fuera Colombia. En unos 5 minutos entra nuestro coordinador para que podamos entonces dar resolución a muchas inquietudes que ustedes puedan tener. Recuerden, a él o él es la persona que les va a dar la información respecto al material de estudio que yo les mostré. Con él es todo ese proceso. Voy a proceder a abrir el chat para que me cuenten qué dudas hasta ahora han tenido. Sé que quizás hay muchísimas dudas respecto al trastorno del espectro. Todas vamos a irlas solucionando paulatinamente. Voy a responder algunas que tengan relación con la temática actual, con esta parte puntual que trabajamos, para que tenga coherencia con el tema, y las otras las vamos a ir desarrollando a medida que avance el tiempo. Todas sus preguntas yo las pues anoto y paulatinamente las voy respondiendo. ¿Cómo se llama la película de Aspier y dónde la encontramos? Se llama Mary y Max. Aunque varía dependiendo del país, en algunas plataformas como Prime está, pero eso creo que depende pues como mucho del país. Pero también la vi pues como en otra plataforma que fue YouTube. Obviamente la calidad de pronto se disminuye, pero la puedes encontrar así. Brenda, el diplomado le sirve para muchos aspectos. Primero, para escalar en la parte académica, en la parte laboral y para poder constatar que tienen el conocimiento y que realizaron el diplomado. Le sirve a nivel privado. Bueno, Isabel, ¿en dónde se puede leer a los autores de las teorías de la mente? Mañana vamos a trabajar uno que es Simon Baron Cohen. Él es un autor central en la teoría de la mente. Puedes también leer a Prima y Woodruff. Los puedes buscar así en internet o en el material de estudio. También les dejo algunos libros y artículos que les puede servir. Pero puedes ir
empezando por la parte de leer a Woodruff y Primack. Puedes también leer a Simon Baron Cohen, que también, de hecho, Simon Baron Cohen pues ha sido la primera persona o la única persona, entre muchos otros, que pues han podido plantear un poco más allá de la teoría de la mente. Bueno, y por acá, Valena. Sheldon de la teoría de Big Bang Theory es un caso ejemplo de esto, ¿no? Sí, la verdad sí. Pero, por ejemplo, en esos días, Valena, bueno, estos días no, hace algún tiempo me estuve viendo una entrevista como el creador de la serie y mencionaba que no quería nunca retratar como una persona con trastorno del espectro, pero pues si lo analizamos, sí, tiene un claro perfil de trastorno del espectro. Bueno, Ángel nos dice, la forma correcta de nombrar al paciente es autista o con espectro autista. Yo lo llamo con trastorno del espectro autista porque así lo dice el manual y desde la parte clínica me suena un poco más profesional. Pero, por ejemplo, ya estando un poco más centrados o más cerca en personas con autismo, ellos mismos se denominan yo soy autista, tú eres autista, entonces ninguna de las dos formas está mal. Ya como tal, si es de la parte clínica, trastorno del espectro. Bueno, Miguel Ángel Flores nos dice, disculpe, ¿cómo afecta el espectro autista en la educación? Pues en general, como tal, yo siempre he dicho que las barreras nunca las va a tener la persona, las barreras las pone el entorno. Eh, Hay muchos entornos que ponen muchas barreras a nivel del trastorno del espectro, pero también he visto casos muchísimos de éxito donde la parte educativa no les afecta en ningún aspecto porque les dan esas herramientas fundamentales, le hacen ajustes razonables, hay un diseño universal para el aprendizaje, pero cada caso es único y cada entorno también es único. Bueno, Heka Arias nos dice, entonces el Asperger es una subcategoría del autismo. En el DSM-4 sí era una categoría, que eran 5 categorías. Hoy en día ya no se habla de Asperger, ya se habla de trastorno del espectro, un único trastorno del espectro, pero se habla de niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3, donde el nivel uno necesita menos apoyo y el nivel 3 un apoyo más extenuante. Si quisiéramos hacer una analogía, podríamos hablar de que el Asperger está en el nivel uno, pero como tal no es una terminología que pues lo podamos usar porque realmente ya se habla de trastorno del espectro autista. Joana nos dice, profe, una pregunta. Siempre que hablemos de niños con autismo, se va a decir, eh, no entendí si se le debe decir o no entendí muy bien tu pregunta. Si me la puedes ampliar, te lo agradecería. Angeli, eso lo vamos a ver en el nivel 3, en el módulo 3, que es muy importante medir ese coeficiente intelectual, pero no solo el coeficiente intelectual, sino también esa parte, por ejemplo, con el ABAS 2, que es una prueba como tal para mirar ese nivel de habilidades, de capacidades en la vida cotidiana. Bueno, Débora, una cosa son los tics motores, tics nerviosos y otra diferente son las estereotipos. De pronto, si me describes un poco más cómo son esos alarmas, me serviría bastante. Pero si me hablas de estereotipias motoras, sí, son un signo de alarma temprano. Ana, esa parte del material de apoyo eh, es en línea y ahora nuestro coordinador, cuando ingrese, te va a explicar ese aspecto. Eso, Mari y Max. Vaya, María nos pone acá la película que le recomendé ahora. Sí, Adriana nos dice, es posible que un niño de 3 años que tiene conducta no verbal pueda hablar más adelante cuando tenga 10 años o sea adolescente, sí. No todas las personas con trastorno del espectro autista que al principio son no verbales, siempre van a ser no verbales. Eso sí, depende mucho de las
características individuales de cada uno, del entorno del paciente y también de el acceso a ciertas terapias, porque no podemos decir que un niño de pronto, una persona que es no verbal sin terapias, de pronto va a hablar sin tener pues como un proceso terapéutico. Sí lo puede hacer. De hecho, muchas personas con autismo no verbal llegan a hablar luego. Un ejemplo, Adriana Agila, que nos hace la pregunta, es Temple Grandi, la puedes buscar. Ella habló solo cuando tenía 4 años y hoy en día es una, pues, es una persona muy representativa del autismo y una persona, pues, como también a nivel profesional, muy interesante. Rocío Velázquez nos dice, ¿por qué la selectividad en los alimentos en el autismo? La selectividad va por esa hipersensibilidad en el proceso pues de ingesta de alimentos. Muchas veces tienen sensibilidad con algunos alimentos o crocantes o, por ejemplo, algunos alimentos viscosos como las gomitas, un ejemplo, aunque eso va a variar en ciertas personas por esa hipersensibilidad, hiposensibilidad. Raquel, nuestro coordinador te va a explicar esa parte del material de estudio. Sí, son 8 encuentros, 8 encuentros. Yo voy a ir respondiendo las preguntas paulatinamente. Tengan un poco de paciencia, son muchísimas preguntas, son 50 y 60 preguntas, para que entonces no se desespere. Mónica nos dice, CIE y DSM-5. ¿Cuál es el que explica mejor el autismo, las características del espectro autista? Ambos son importantes manejarlos, ambos son importantes tenerlos en cuenta. El DSM-5 de pronto da un poco más de ejemplos para hacer como tal una descripción del caso clínico. Sí, Isamar nos dice, yo soy recién graduado en pedagogía infantil, este diplomado me sirve mucho, ¿cierto? Bastante, bastante, Isamar. También para todo le sirve en ese aspecto y también para el conocimiento que tenga. Bueno, ¿a qué edad es más precisa para realizar una evaluación para saber si un alumno es neurodivergente para poder apoyarlo? ¿Te refieres al trastorno del espectro o a alguna otra neurodivergencia? Porque cambia con las edades. Por ejemplo, en la edad de TDAH, 6, 7 años, 2, 3 años para autismo. Ya le voy a dar ingreso a nuestro coordinador que está en la sala para las personas que tengan esa parte de las dudas. Por ejemplo, acá Nicole, que nos dice el precio del certificado, lo del material de estudio, para que entonces puedan informarse en ese aspecto, para que podamos entonces continuar. Mañana nos vemos en la clase, recuerden la hora de ingreso, para que podamos terminar de resolver algunas inquietudes que por acá veo bastantes y la parte de la temática. Cordy, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Lo dejo con los Eh, estudiantes. listo, profe. Entonces mañana continúa con la segunda clase. Que tenga buena noche. Que estén muy bien, chao. Nos Listo, vemos profe. todos. Estimados, ¿cómo están? Bueno, si me escuchó la profe, ustedes también me deben escuchar, ¿cierto? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Bien, ahí me ven bien, me ven bien, me pueden ver bien. ¿Sí? Ahí se ve bien. Ok. A ver, ¿cuántos somos en sala? Ok, listo. Bueno, estimados, yo sé que solamente estuvieron una hora, ¿sí? Un poquito más de una hora con la docente Ana en clase, pero digamos que ya ustedes pueden tener una percepción de cómo es el servicio educativo que van a recibir, ¿sí? Estimados, en pocas palabras, lo que les quiero preguntar, ¿cómo se sintieron en clases? ¿Cómo les pareció la clase? Coméntenme en el chat, ¿cómo les pareció la clase? ¿Bien? Listo.
Bueno, listo, estimado. Entonces vamos a empezar con mi intervención para no demorarnos más y para que ya ustedes tengan todo claro, ¿sí? Recuerden que todas las clases de esta formación son gratis, es decir, hoy ya fue la primera sesión, ¿sí? Quedan otras 7 sesiones restantes y son gratuitas, ¿sí? De lo que les voy a hablar ahorita, más que todo son generalidades de la institución para que las personas que son nuevas conozcan a la empresa que está detrás de todas estas formaciones en línea. Y de último les hablo de la oferta que se tiene para que reciban el material de estudio y el certificado, que recuerden que eso es opcional, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Estimados, durante mi intervención yo voy a cerrar el chat, ¿sí? Y al finalizar lo abro un momentico para que nos podamos despedir y para que ustedes, digamos, bueno, no creo que tengan dudas, porque yo siempre que hago estas intervenciones, al final las personas comprenden todo. ¿Listo? ¿Va? Bueno, entonces, préstenme muchísima atención, ¿sí? Solamente les pido eso. Préstenme muchísima atención que yo voy a tratar de ser bastante breve en esta intervención para que ustedes tengan todo claro. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces procedo a cerrar el chat para poder empezar. Listo, estimados. Recuerden, yo al final vuelvo y abro, vuelvo y habilito el chat para que ustedes me consulten si tienen alguna duda, que no creo, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Ustedes préstenme muchísima atención. Listo, estimados. Solamente tienen que estar muy concentrados en lo que les voy a mostrar y lo que les voy a ir explicando. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir por acá pantalla. Estimados, confírmenme. ¿Se pueden ver la pantalla ahí? ¿Pueden ver la pantalla? Ahorita la coloco en modo presentación, ¿sí? Pero necesito es que me confirmen si se ve. Listo. Listo, ahora sí vamos a empezar, ¿va? Vamos a empezar. Recuerden, estimados, mucha concentración. Necesito que me presten mucha atención. ¿Listo? Bueno, listo, estimados, ya vamos a empezar. Bueno, estimados, como les mencioné ahorita, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco la parte de la corporación SIL, que ustedes conozcan quién es la corporación SIL. ¿Listo? Listo, estimados. Bueno, bienvenidos todos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Iván Javid, yo soy uno de los socios y directivos de la institución. Soy la persona que los convocó desde redes sociales a que se vincularan a esta gran formación, ¿sí? Esta es la corte o promoción número 25, ¿sí? Es decir, hemos dictado 25 veces esta formación en autismo y otros trastornos infantiles. Como esta es la número 25, digamos que las 24 veces anteriores nos ha ido muy bien, ¿sí? Y de hecho, ustedes se van a dar cuenta de toda la experiencia que tiene la docente Ana María y de todos los conocimientos que les puede aportar a todos ustedes. Siempre repetimos mucho esta formación porque muchas personas nos lo piden, ¿sí? Nos lo piden, digamos, para actualizarse, para repasar algunas cosas, ¿sí? Eh, y digamos que esa es la razón de ser de por qué nosotros ofertamos todas estas formaciones que son, digamos, intensivas, ¿sí? En horas diarias, pero digamos que son cortas, ¿sí? La idea es que ustedes se puedan certificar en un tiempo bastante corto, pero de forma intensiva cada día, ¿sí? La única clase corta, ¿sí? Fue la de hoy, ¿sí? Porque fue la primera. Y de hecho es bastante corta porque yo hago siempre las intervenciones en la primera clase, ¿sí? Pero desde mañana hasta el último día ustedes se van a ver con la docente Ana María y las jornadas van a ser completas. Siempre van a ser de 3 horas, 3 horas y media. ¿Listo? Para que eso lo tengan presente. Estimados, todas las jornadas tienen recesos, ¿sí?
excepto la de hoy. A partir de mañana ustedes van a tener un receso de 15 minutos en cada clase. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir al baño, para que ustedes puedan comer algo, para que se puedan hidratar o simplemente para que puedan despejar su mente y estar preparados para la segunda parte de cada sesión. ¿Listo, estimados? Para que eso lo tengan presente, ¿va? Bueno, continuando con las generalidades de la institución. Nosotros somos una empresa del sector privado acá en Colombia, estimado. Somos una empresa colombiana que existe hace 25 años, ¿sí? Somos una empresa que ya lleva 25 años capacitando personas. Al inicio lo hemos hecho de manera presencial, ¿sí? Digamos que íbamos a todos los pueblos y ciudades de Colombia a capacitar, ¿sí? Pero desde hace muchos años para acá, ¿sí? Estamos hablando de unos 15 años aproximadamente, eh, el mismo mercado nos obligó a dictar las clases de manera virtual, como lo estamos haciendo ahorita, es decir, de forma presencial, online, pero en la virtualidad, ¿sí? Utilizando el Internet, ¿sí? Entonces, nos dimos cuenta que así impactamos más a la sociedad, no solamente aquí en Colombia, sino que cualquier persona en el mundo se puede capacitar con nosotros, ¿sí? Esa es la ventaja de realizar las formaciones de manera virtual. ¿Listo? Bueno, ahí en el chat de Zoom les compartí dos mensajes. En el primer mensaje está la parte legal de nosotros, ¿sí? Y en el segundo mensaje la parte de redes sociales. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera parte. En cuanto a la parte legal de la institución, nosotros somos una institución que se dedica a la educación de corta duración, ¿sí? Estamos hablando de lo que son cursos, diplomados, simposios, talleres, congresos. Todo eso es corta duración, ¿sí? No somos una universidad, para que eso lo tengan muy claro. Somos una empresa que dicta educación de corta duración, ¿sí? Entonces, los diplomados entran dentro de esa categoría. ¿Listo? Em, Aquí en Colombia hay un decreto a nivel nacional, sí, pues emitido por el Ministerio de Educación. Ese decreto es el 1075, sí, y digamos que es el que ampara a todas las empresas que dicten educación de corta duración, ¿sí? Dentro de ese decreto hay un artículo que es el 2.6.6.8. Ese artículo como tal es el que habla de la educación de corta duración, ¿sí? Que de hecho ustedes van a haber mencionado ese decreto y ese artículo en la fotografía del certificado, ¿sí? Que ya se los voy a mostrar. Bueno, estimados, en cuanto a la parte de nuestro NIT o bueno, las identificaciones que cualquier empresa privada en Colombia debe tener. Nuestro número de identificación tributario NIT, ¿sí? Es 830-086-471. Estimados, ¿por qué les damos nosotros esta información de nuestro NIT? Es para que ustedes en la página web que ven allí, ¿sí? Que es la página web del Registro Único Empresarial y Social de Colombia, RUES, ustedes puedan ingresar, ¿sí? Y colocan nuestro NIT y con eso ustedes validan o pueden verificar que nosotros sí somos una empresa real, una empresa que sí existe hace 25 años. Este dato es muy importante y todos los directivos, digamos que estamos obligados a darlo en cada inicio de cada programa. ¿Para qué? Para que ustedes sientan esa tranquilidad de que se están capacitando con una empresa real y que ya tiene muchísimos años de experiencia haciendo esta tarea, ¿sí? Nuestro servicio educativo. ¿Listo? Estimados. Yo ahorita les mencionaba que cualquier persona se puede capacitar con nosotros, ¿sí? Solamente hay tres requisitos para que las personas desde cualquier lugar del mundo se puedan capacitar con nosotros, ¿sí? El primer requisito es que tengan acceso a Internet, ¿sí? El segundo requisito es que entiendan el idioma español. Y el tercer requisito es que quieran aprender o se quieran capacitar. Esos son los tres requisitos básicos para que cualquier persona en el mundo se pueda capacitar con nosotros, ¿sí? Nosotros damos conocimientos gratuitos a través de unos maestros o docentes o facilitadores que tienen demasiada experiencia y son muy expertos en los temas. Y ustedes se van a dar cuenta a través de la experiencia que tiene la docente Ana María, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nosotros como empresa? El objetivo de nosotros como empresa desde hace 25 años simplemente es capacitar con alta calidad de manera gratuita, ¿sí? Para aportar al desarrollo económico, social y político de cada zona que nosotros capacitamos. Es decir, estimados, eh, como nosotros ahora estamos capacitando en línea, la idea es que cualquier persona en el mundo que aprenda con nosotros ponga, digamos, en práctica o aporte a la ciudad o al pueblo o al país en donde viva a través de los conocimientos que aprendió, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la misión social que tiene la institución desde hace 25 años. Lo hacemos de manera gratuita, pero nosotros somos una empresa que
depende netamente de los aportes que hagan las personas para su certificado y su material de estudio. Nosotros el certificado y el material de estudio no lo regalamos, ¿sí? Lo que regalamos es el acceso al conocimiento en línea todos los días a través del enlace de Zoom con el que ustedes se vincularon hoy a la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, estimados? Las personas que deseen tener el certificado y el material de estudio van a hacer un aporte. Ya les voy a mencionar de cuánto es. Pero el que no significa que se tiene que retirar de las clases, ¿no? Recuerden, ustedes están invitados de manera gratuita a todas las sesiones, ¿sí? Es decir, estimados, aquellas personas que van a hacer el aporte no se van para otra sala, no se van con otro docente, no van a recibir clases extras, no van a recibir nada distinto, ¿sí? Todo el mundo está en la misma sala con la misma docente, recibe el mismo conocimiento en línea, ¿sí? Las mismas clases. ¿Sí? Solamente que aportando para el certificado y el material se llevan el material complementario, que digamos es aparte de lo que ustedes ven en todas las clases. Es decir, la docente Ana María se apoya de unas diapositivas, ¿sí? Les va mostrando videos en las clases, pero el material complementario son lecturas en PDF, artículos de investigación de revistas indexadas, bueno, también esas diapositivas, el acceso a los videos para que ustedes complementen los conocimientos que van aprendiendo todos los días, ¿sí? Y el certificado, que recuerde que ese certificado es el documento que avala que ustedes reciben una formación, ¿sí? Ese certificado ustedes lo colocan en sus currículums o en sus hojas de vida y eso les fortalece su carta de presentación, ¿sí? Esa es la dinámica de la empresa. Listo, estimados. Yo espero que esa parte les haya quedado clara. Listo. Bueno, vamos a continuar por acá con la segunda diapositiva. Durante todos estos 25 años, nosotros hemos desarrollado ciertas alianzas estratégicas, ¿sí? Primero, tenemos alianza con dos certificadoras a nivel internacional. Una es Aplus y la otra es Certiproof, ¿sí? Tenemos un convenio con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Ellos son una institución de Estados Unidos que dicta educación presencial y también en línea en toda la parte de mentorías, ¿sí? Tenemos una afiliación con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia. Y tenemos tres convenios con tres instituciones de educación, uno con la FED aquí en Colombia, que es una fundación universitaria, en el que algunas formaciones se dan con doble certificación, pero este no es el caso. ¿Listo? Otro con la Red Educativa y Cultural José Antonio Encinas del Perú y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. ¿Listo? Estimados, lo segundo que les compartí allí en el chat, ¿sí? Como pueden ver, es el acceso a cada una de nuestras redes sociales. En esta diapositiva yo les voy a hacer, digamos, de una manera muy breve, un resumen de las redes sociales de nosotros, que a la hora digamos, de conocernos a nosotros es muy importante que ustedes investiguen nuestras redes sociales. Estimados, primero, nuestra red social o comunidad más grande que tenemos es nuestro perfil de Facebook, ¿sí? ¿Qué tenemos en Facebook? Tenemos más de 300.000 likes ya y tenemos cerca de bueno, un poco más de 360.000 seguidores. Pero ese no es el dato más importante, estimados. Nosotros, esta comunidad de Facebook a nosotros nos emitió una calificación que es la máxima, digamos que el máximo puntaje que le puede dar toda esta comunidad basado en miles de comentarios positivos que tengamos, ¿sí? Esa calificación es 5 de 5, lo que se traduce en un 100% de recomendación. Y también significa que nosotros algo hemos hecho bien durante todos estos años, estimados, que nos hemos dedicado a prestar este gran servicio educativo. ¿Listo? Segundo, nuestro canal de YouTube, estimados, vean, para que, para que lo tengan muy presente. Todas las sesiones quedan grabadas, listo. La coordinadora Paula Contreras, quien es la encargada de atenderlos a ustedes en la parte administrativa, ella todos los días les va compartiendo la grabación directo de un enlace de Zoom, pero el enlace de Zoom es diferente con el que ustedes se conectan a cada clase, ¿sí? El enlace de Zoom que ella les comparte dentro del mensaje que diga grabaciones, allí van a encontrar las grabaciones, ¿sí? Pero cuando ya se edita la grabación y se pasa a la lista de reproducción de YouTube, allí les va a quedar para siempre la lista de las clases, ¿sí? Para que eso lo tengan muy presente. Siempre damos las grabaciones primero en Zoom, ¿sí? En un enlace de Zoom mientras se edita. Y cuando ya se edita, pasa a YouTube y allí les queda para siempre. Listo, estimados, para que eso lo tengan presente. ¿Qué más tenemos en YouTube? Tenemos más de 150.000 suscriptores y en la parte de playlist pueden acceder a miles de programas de formación con sus sesiones grabadas ya hechas, o sea, ya dados. Esos programas ya se dieron y ya quedaron allí también para siempre. ¿Listo?
¿Cómo se va a llamar la lista de reproducción de esta formación? Diplomado en Autismo y otros trastornos infantiles, cohorte número 25. ¿Listo? Bueno, estimados. Por último, las redes sociales más recientes que tenemos, nuestro perfil de TikTok e Instagram. En ambas redes sociales nosotros manejamos un contenido de educación, de entretenimiento y también de tips o consejos del día a día. ¿Listo? ¿Qué tenemos en TikTok? Cerca de los 29.000 seguidores y más de 30.000 likes. ¿Y qué tenemos en Instagram? Más de 2.000 publicaciones, ¿sí? Y más de 270.000 seguidores. Listo, estimado. Entonces, bueno, ese fue un pequeño resumen de todas las redes sociales de nosotros. Recuerden que en el chat de Zoom pueden acceder a cada una, ¿sí? Y nos pueden, digamos, investigar y también se pueden enterar de formaciones que se vayan ofertando todos los días. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. A modo de resumen, lo que les expliqué de redes sociales, estimados. A día de hoy, sumando todos los seguidores, somos más de 800.000 seguidores, ¿sí? Con todas las redes sociales. Tenemos una comunidad hoy en día de más de 4 millones de personas que hemos capacitado. Y de esas 4 millones, un poco más de 3 millones se han certificado con nosotros. ¿Listo? Como evidencia, miles de videos que lo pueden ver a través de YouTube y más de 21.000 registros fotográficos que en su mayoría lo pueden ver en Instagram y también en Facebook. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar por aquí. Ahora sí, ¿cuál es la invitación que se les hizo, estimados? Como les mencioné desde un inicio, clases completamente gratis. El programa de formación es una diplomatura, ¿sí? Un diplomado, ¿sí? En autismo y otros trastornos infantiles, promoción o corte número 25. Iniciamos hoy lunes 18 de agosto. Ya fue la primera sesión. Terminamos el miércoles de la semana entrante. Eso cae 27 de agosto, ¿sí? Va a ser durante 8 encuentros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día martes 26 de agosto, la semana que viene, no hay sesión. Es decir, hoy hubo clases, desde mañana hasta el sábado va a haber clases, el domingo no va a haber clases, luego el lunes sí hay clases, el martes no hay clase y el miércoles culminan la formación. ¿Listo, estimado? Entonces son 8 encuentros. Ya saben que de lunes a viernes a la misma hora que se conectaron hoy, 6 de la tarde, hora Colombia. Recuerden que la coordinadora Paula les va compartiendo el enlace de Zoom desde unas horas antes para que ustedes recuerden que hay clases, ¿sí? Siempre es el mismo enlace de Zoom para que lo tengan presente, estimados. Simplemente que la coordinadora Paula se los va compartiendo varias veces para que ustedes tengan digamos, vayan recordando que hay clases. ¿Listo? ¿Qué incluye gratis? Como les mencioné de un inicio, el acceso a todas las clases, ¿sí? Y las sesiones grabadas de esos encuentros en vivo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Los módulos y temas que van a abordar durante todos estos 8 encuentros. Ya hoy empezaron con el módulo uno, ¿sí? Que es la parte introductoria al trastorno del espectro, al trastorno del espectro autista TEA, ¿sí? Que van a ver allí 3 temas. Luego pasan al módulo 2 que es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles. Van a ver allí 4 temas. Culminan esos 4 temas y van al módulo 3. ¿Cuál es el módulo 3? La parte de la evaluación y diagnóstico del TEA. Van a ver también allí 4 temas. Y luego pasan al módulo 4 que es el último, que es sobre otros trastornos infantiles que iban a ver la parte del TDAH, la dislexia, disgrafía, discalculia y trastornos de la comunicación. Ahí son 3 temas. Y con eso culminan toda la formación y ahí finalizan toda la formación. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla? El perfil de la docente que los va a capacitar. Estimados, ¿por qué coloco el perfil de la docente Ana María acá? Simplemente es para aquellas personas que no pudieron entrar desde temprano a la clase, ¿cierto? Entonces, para que conozcan a la profesional que va a estar a cargo de capacitarlos a todos ustedes. Ella es una persona que ya lleva muchísimo tiempo con nosotros. Ella es neuropsicóloga, ¿sí? De maestría. Y dicta, digamos, varias formaciones en esa parte. Y digamos que la que más realizamos es la parte de autismo porque muchos nos lo piden, muchísimas personas en todo el mundo nos lo piden. Entonces, aquí les presento a la profesional. Ella es una persona que tiene bastante experiencia porque aparte de ser formadora de nosotros, se dedica a ser psicóloga independiente, ¿sí? Entonces, ella tiene casos prácticos y tiene mucha experiencia y también aprende de todos ustedes que, digamos que nosotros, los alumnos que tenemos, son de diferentes nacionalidades y también de diferentes experiencias y conocimientos. Tenemos personas que apenas están conociendo el tema, tenemos personas que apenas están estudiando psicología, pero también tenemos personas que son doctores, que tienen muchísimos años como psicólogos, ¿sí? Entonces,
cuando los chats se habilitan, ¿sí? Los chats se habilitan para que ustedes hagan consultas o simplemente den sus aportes, la formación se torna muy enriquecedora, no solamente para ustedes, sino también para los docentes, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante y por eso también es muy importante que ustedes asistan a todas las clases. ¿Por qué? Porque en las sesiones grabadas, estimados, lo que sale en el chat, o sea, lo que van escribiendo en el chat no va a aparecer, ¿sí? Entonces, todo lo que se escribe en el chat ustedes lo pueden presenciar solamente en las clases en vivo. ¿Listo, estimados? Para que eso lo tengan muy presente. Pero digamos que las personas que no puedan asistir una que otra sesión, digamos que eso no va a afectar si se quieren certificar, ¿sí? O sea, lo pueden hacer. A través de las sesiones grabadas lo pueden hacer, ¿sí? Para que eso lo tengan presente. Bueno, vamos a continuar por acá. Listo, estimados, vamos a hablar de la oferta de los certificados, ¿sí? Recuerden que yo les mencioné que la filosofía de la institución, ¿cierto? Es capacitar de forma gratuita, pero con un alto nivel, ¿sí? De los profesionales que imparten las formaciones. ¿Para qué? Para que todos ustedes puedan aportar a las zonas o territorios en donde ustedes vivan, ¿sí? En toda la parte social, económica y política, a través de conocimiento. Nosotros como institución creemos firmemente que el desarrollo de cualquier zona en el mundo depende de la buena educación que tenga, ¿sí? Ese es el grano de arena que nosotros estamos aportando de manera gratuita, ¿sí? Nosotros no, digamos, no recibimos ayudas ni de otros gobiernos ni de otras empresas. Nosotros nos sostenemos solos con los aportes de material de estudio y certificado que hagan las personas que deseen eso. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por aquí. Vamos a leerles ¿por qué es importante obtener la certificación? Recuerden que la certificación es el documento que avala que ustedes reciben unos conocimientos y eso lo colocan en sus hojas de vida para ustedes fortalecer su carta de presentación, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué es importante? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. Bueno, estimados, lo que vemos en pantalla es el diseño que les hablaba desde un inicio de la certificación. ¿Qué van a ver en el certificado? El nombre de la institución, nuestra identificación como empresa. Luego les va a aparecer el nombre de cada uno de ustedes, los que vayan a acceder al certificado por el aporte, ¿cierto? Luego dice cursó diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. La intensidad en horas o las horas curriculares son 140 horas. ¿Esto se debe a qué, estimados? A la sumatoria de las horas reales que ustedes están en cada clase, más las horas estimadas que ustedes puedan tardar revisando todo el material de estudio, ¿sí? Y complementario. Esas horas se conocen como horas autónomas. Entonces, la sumatoria de las horas autónomas más las horas reales de cada clase da las 140 horas para certificarlos a ustedes. Listo, estimados, para que eso lo tengan muy presente. Luego va a mostrar la parte del decreto y el artículo que yo les mencionaba desde un inicio, el artículo 2668 del decreto 1075, ¿sí? Luego al final la firma de los dos fundadores de la institución y en la parte inferior derecha un código QR único por cada certificado, que con ese código se valida que ustedes sí tienen ese documento original. Es decir, estimados, supongamos que todos acá en sala reciben el certificado, ¿cierto? Lo colocan en sus hojas de vida, ¿sí? A la hora de ustedes, digamos, emitir sus hojas de vida a cualquier empresa en el mundo, ¿sí? Esos empresarios cuando vayan a revisar sus hojas de vida, ¿sí? Escanean ese código QR del certificado y se van a dar cuenta ellos de que ustedes sí fueron alumnos de nosotros de la institución. Esa es la parte de la validez, ¿sí? Bueno, estimados, por último, ¿cómo sería el procedimiento para aportar y recibir el certificado? Métodos de pago se les van a compartir ahorita, ¿sí? Y la coordinadora Paula por los grupos de WhatsApp también les va a pasar esa información. Pero ¿cuál es la dinámica? Atentos acá. Cuando ustedes hagan el aporte, ¿sí? Ustedes el comprobante del pago lo van a guardar o le toman una foto, ¿sí? La coordinadora Paula Contreras va a estar muy atenta, ¿sí? Para recibir la foto de los comprobantes vía WhatsApp, pero ustedes no la van a colocar en el grupo de WhatsApp porque ese grupo permanece cerrado, ¿sí? Ustedes, al final de esta presentación, yo les voy a dar los dos WhatsApp que la coordinadora maneja, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hacen es, cuando pagan, le mandan la foto al chat de ella, ¿sí? Vía WhatsApp.
¿sí? Ella allí, cuando lee el mensaje, verifica y en respuesta les va a dar un formulario que tiene dos enlaces. Atentos acá. En el primer enlace, ustedes abren, colocan todos sus datos para nosotros certificar y vuelven a subir el comprobante para que el software de certificación los pueda certificar, ¿sí? Y el segundo enlace es el enlace del material de estudio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen el aporte y la coordinadora les envía la respuesta con el formulario de certificación, ustedes de una vez llenan el formulario, ¿sí? Y el segundo enlace es el enlace del material de estudio. O sea, ustedes reciben todo el material de estudio de una vez, ¿sí? Pero el certificado deben esperar hasta el último día de la formación, que sería el miércoles 27 de la otra semana, para que reciban el certificado. ¿Cómo se descarga el certificado? La coordinadora ese miércoles 27 de agosto les va a mandar a ustedes un instructivo. El instructivo es sencillo, simplemente es ingresar en una página web y el mismo documento o número de documento que colocaron en el formulario de certificación, lo colocan allí en esa página web, le dan buscar y allí descargan el certificado en formato PDF. Es bastante simple, estimados. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Cuando hagan el aporte a través de los métodos de pago que nosotros les compartimos, ¿sí? Le toman foto o captura al comprobante. Se lo envían a la coordinadora Paula Contreras. Ella les va a mandar un mensaje, todo es allí en WhatsApp. Ella les va a mandar un mensaje que tiene dos enlaces. En el primer enlace llenan todos sus datos y vuelven a subir el comprobante en el software de certificación, ¿sí? Y el segundo enlace es el material de estudio, ¿sí? Listo, es bastante sencillo. Al finalizar el diplomado, que es el miércoles 27, la coordinadora les va a mandar un mensaje por los grupos de WhatsApp avisando que ya están los certificados y que ya los pueden descargar. Listo, estimados, así de simple. Vamos a continuar por acá. Esta parte de la validez, estimados, es bastante importante para quienes, para aquellas personas que no vivan en Colombia, ¿sí? Dice así, validez internacional. Esta formación y su certificado tienen validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no esté regulada por el Ministerio de Educación de sus países, es una formación que, sin embargo, contribuye a fortalecer el currículum u hoja de vida, aportar a su crecimiento personal y profesional y también a ser valorados positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean, siempre en esta diapositiva a mí me gusta dar dos ejemplos, ¿sí? Y tienen que ver con nosotros como institución. En el primer ejemplo, somos nosotros mismos, estimados. Por ejemplo, la Corporación SIL es una empresa privada de Colombia, pero fíjense que nosotros, digamos, en nuestra cúpula de docentes, tenemos docentes que son de Argentina, de Uruguay, tenemos docentes de Chile, Ecuador, Venezuela, Perú. Hemos tenido docentes de México, Estados Unidos y también de España. ¿Qué les quiero explicar con esto, estimados? Que nosotros, por ser del sector privado, para cuando se necesita un docente, no nos interesa que el docente sea de X o Y nacionalidad. Lo que nos interesa es que tenga experiencia y conocimiento, sea de donde sea la persona, ¿sí? Entonces, así como nosotros pensamos de esa forma como empresa de aquí de Colombia, miles de empresas en el mundo piensan igual y contratan profesionales de cualquier nacionalidad. Listo, estimado. Entonces, esa es la validez en el sector privado. Bueno. También tiene validez como formaciones a título propio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos psicólogos o personal de la salud o docentes que se capacitan con nosotros, ¿sí? Prestan sus propios servicios en línea de clases, de intervención a clientes, de consultorías, ¿sí? Y eso es completamente válido para ellos y para el resto de personas que puedan atender, ¿sí? Esa es la parte de la validez internacional privada, estimado. Yo espero que esa parte les haya quedado bastante clara, ¿sí? Para aquellas personas que están emprendiendo, también es muy importante que ustedes aprovechen todas estas formaciones de corta duración, las diplomaturas, los cursos, los congresos, los simposios, todo eso va sumando a los currículum de ustedes, ¿sí? Y entre más un profesional se capacite, digamos que va a prestar siempre un mejor servicio y va a tener, digamos, esa persona mejor calidad de vida. Listo, estimados. Eso es una realidad de nosotros como profesionales. Los que mejor nos preparemos, digamos que en su mayoría tenemos más probabilidades de tener mejores condiciones. Listo, estimados. Bueno, entonces vamos a continuar por acá para explicarles la oferta como tal. ¿Qué ven en pantalla, estimados? Simplemente les traigo una captura de la página web que a ustedes
lo redirigió la publicidad. Es decir, estimados, ustedes en Facebook o en Instagram vieron la publicidad, ¿cierto? Le dieron clic, ¿sí? Yo les muestro esta página, estimados, es para que ustedes desde un inicio vean, ¿sí? Desde un inicio vean que en el primer párrafo de esa página se les está mencionando cuál es el costo, ¿sí? ¿Listo? Y así al final de esa página también se los mencionaba. Pero bueno, el costo es lo que ven en pantalla, ¿sí? $20. Estimados, vean. Las personas que vivan en Colombia pagan un valor fijo de 81.000 pesos colombianos. Las personas del exterior ya les voy a hacer una conversión en una tabla, ¿sí? Pero son $20. ¿Listo? Estimados, el plazo para hacer el aporte es hasta este sábado, que es 23 de agosto. ¿Por qué? Porque nosotros el domingo, lunes, martes y hasta el mismo miércoles, esos 4 días, estamos armando toda la lista y todos los certificados de las personas que hacen el aporte hasta este sábado. ¿Listo? Que si pueden aportar después de esa fecha, sí lo pueden hacer, pero la certificación se les demora unos días más en emitirse. O sea, el mismo miércoles no la reciben, sino que la reciben a los 2 o 3 días luego de ese miércoles. Listo. Estoy hablando de las personas que van a pagar después del sábado, ¿sí? Los que paguen desde hoy hasta el sábado, fijo, el miércoles 27 reciben su certificado. Listo, estimados. Recuerden que ese aporte es para el certificado en PDF, ¿sí? Que les mostré ahorita y también para el material de estudio, ¿sí? ¿Va? Para que eso lo tengan muy presente. Listo, estimados. Lo que vemos en pantalla es una tabla de conversión, ¿sí? Para que ustedes vean esos $20 cuánto es en cada país. Entonces, ya les mencioné el aporte en Colombia, 81.000 pesos colombianos fijos, ¿sí? Pero para otros países, como nosotros utilizamos diferentes pasarelas de pago, ustedes van a pagar en su moneda local, ¿sí? En pesos argentinos, pesos chilenos, ¿sí? Pero yo les hago aquí una conversión aproximada para que ustedes vean cuánto es el valor, ¿sí? Según esa pasarela. Entonces, por ejemplo, en Argentina aproximadamente son 30.000 pesos argentinos, ¿sí? En Chile, aproximadamente 20.700 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá manejan dólar, por lo tanto son $20, ¿sí? Para Guatemala son 163 quetzales aproximadamente. México entre 400 o 450 pesos mexicanos, dependiendo de la pasarela que vayan a usar. ¿Sí? En Paraguay, 160.000 guaraníes. En Perú, 75 soles. República Dominicana, 1.150 pesos dominicanos. En Uruguay, 860 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 2.800 bolívares. ¿Listo? Bueno, estimados, ¿qué vemos en pantalla? La primera página web de opción para que ustedes puedan aportar. El botón que mejor les recomendamos es el de Hotmart, ¿sí? Muchas personas conocen Hotmart, pero es muy importante que ustedes tengan presente, estimados, que dentro de Hotmart ustedes cuando hagan la compra no van a recibir ningún servicio ni ningún producto, ¿sí? Nosotros todo el servicio lo prestamos a través de Zoom y de WhatsApp. Por lo tanto, ustedes en Hotmart cuando, o sea, ¿qué les quiero decir aquí, estimados? Que la pasarela Hotmart solamente lo utilizamos como método de pago, ¿sí? Ustedes allí no van a ver ni grabaciones, ni material, ni nada, porque todo el servicio nosotros lo prestamos aparte, como les mencioné ahorita, a través de WhatsApp y a través del enlace de Zoom que reciben todos los días para asistir a clase. ¿Listo, estimados? Para que eso lo tengan presente. También tenemos un botón de PayPal y Payco, PayU. ¿Listo? Métodos de pago directos en Colombia. Estimados, muy importante acá. Así en Panamá haya Bancolombia y así en algunos países de Centroamérica haya Bancolombia o Da Vivienda, no se pueden utilizar estas cuentas desde otro país, ¿sí? Para hacer los pagos desde otro país se usan las pasarelas de pago internacional. Estas cuentas que ven ustedes en pantalla son solamente para las personas que vivan en Colombia, ¿sí? Solamente para personas que vivan dentro de Colombia, para que eso les quede claro. ¿Listo, estimados? Bueno. Por último, otra pasarela de pago que tiene presencia en Argentina, ¿sí? Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Estimados, vean, por los métodos de pago no se preocupen, ¿sí? La coordinadora Paula Contreras está para eso, para explicarles a ustedes cómo pueden hacer el aporte dependiendo del país en donde ustedes estén ubicados, ¿sí? Ténganle mucha paciencia a la coordinadora Paula, estimados. ¿Por qué? Porque ella todos los días va atendiendo cientos de personas. Entonces, cuando ustedes hagan el aporte o cuando le hagan la pregunta de cómo pueden hacer el aporte según el país donde ustedes vivan, simplemente deben esperar a que ella les dé la respuesta y les vaya a ayudar. Pero ella fijo los va a atender. ¿Listo, estimados? Entonces, les comparto en pantalla.
los dos números de WhatsApp que maneja la coordinadora Paula. Estimados, vean, tengan muy presente, solo con ella, estimados, no le escriban a otro coordinador, no atiendan llamadas de otras personas, no atiendan mensajes de otras personas. ¿Por qué? Porque como estas formaciones son gratuitas y cualquier persona a los grupos de WhatsApp se puede vincular desde cualquier país del mundo, ¿sí? Siempre, bueno, ustedes son un 99% de personas que quieren estar en las formaciones, pero siempre hay un 1% que quiere estafar, quiere engañar, quiere robar datos, ¿sí? Entonces, siempre todos los directivos estamos obligados a mostrar quién es el coordinador responsable y autorizado. En este caso, la coordinadora Paula Contreras, que ella todos los días les va a escribir en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están. ¿Qué deben hacer ustedes, estimados? Simplemente agregarla a ella como contacto, ¿sí? Dentro de su WhatsApp, para que la identifiquen a ella como la coordinadora oficial. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir acá, ¿sí? Varias veces el mensaje del contacto de la coordinadora Paula, ¿sí? Regístrenla a ella como contacto, estimados. ¿Listo? Yo habilito el chat ahorita y al final o sea, habilito el chat, lo vuelvo a cerrar y vuelvo a mandar ese mensaje de ella. Listo, estimado. Entonces, ya terminamos la presentación. Quiero que me indiquen si se comprendió bien la información, ¿sí? Ya el chat está habilitado. Ya nos podemos despedir. Ya terminamos la presentación. Estimado, ¿se comprendió bien la información? Listo, estimados. Listo. Recuerden mañana la segunda clase. ¿Listo? Cualquier duda que tengan le pueden consultar a la coordinadora Paula. ¿Oyeron? ¿Oyeron? No, no se preocupen. Estimados, el valor en cada país, lo que yo les mostré en la tabla es aproximado, ¿sí? Es aproximado, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan a pagar por PayPal, por iPayco o por PayU o por Hotmart, ¿sí? O por la otra pasarela, la misma pasarela les va a indicar el valor en ese día, ¿sí? Pero recuerden que son $20, ¿sí? Ustedes pagan en su moneda local, sino que las pasarelas, de acuerdo a la conversión de su moneda local con el dólar, va cambiando, ¿sí? ¿Va? Listo. Estimados, por los métodos de pago no se preocupen, ¿sí? Que para eso están las pasarelas. Desde Argentina es muy sencillo. Se paga por Rapipago, o sea, hay un montón de métodos de pago en cada país que es bastante simple. Por eso les digo, o sea, ustedes simplemente cuando la coordinadora les comparta los métodos de pago, ¿sí? Ustedes van indagando. Por ejemplo, en Argentina se utiliza el enlace que se especifica cuando la coordinadora les manda el mensaje, ¿sí? Estimados, recuerden, métodos de pago no se preocupen, ¿sí? Atentos a lo que les estoy explicando. Cuando les comparten los métodos de pago, ustedes allí van a ver cómo pueden pagar, ¿sí? Y si tienen, digamos, alguna duda, le consultan a la coordinadora, ¿va? Nicole, al primer número, que digamos que ese es el que ella más atiende, el segundo número lo tiene de respaldo, ¿sí? Pero le pueden escribir, claro. Bueno, estimados, me despido. Recuerden mañana segunda clase. Estén atentos. Guarden a la coordinadora Paula como contacto dentro de sus dispositivos o de su WhatsApp para que ustedes sepan que ella es la persona oficial. ¿Listo? Estimados, todo se les comparte por los grupos de WhatsApp en el que están. Se les comparte métodos de pago, acceso a clases y sesiones grabadas en los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Sí, ustedes pueden ver las sesiones grabadas todos los días, estimados. No se preocupen. Y se pueden certificar, sí, claro. Bueno, estimados, bendiciones para todos. Bienvenidos a la Corporación SIL y recuerden mañana segunda clase, ¿va? Que tengan todos una feliz noche, buen descanso, nos vemos mañana en la segunda clase. Bendiciones para todos, estimados.